Bienvenidos a su programa Reflexiones Bíblicas, patrocinado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día y creado para contribuir a su plan de lectura diaria de la Biblia. Con ustedes, el pastor Orlando Rosales. Primer libro de los Reyes, capítulo 7, verso 1. Después edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda. La palabra casa, tal como se usa aquí en este versículo, sin duda no significa solo una casa, sino el conjunto de edificios del palacio. Verso 7. Hizo asimismo el pórtico del trono en que había de juzgar, el pórtico del juicio, y lo cubrió de cedro del suelo al techo. No es claro si este era un edificio separado, como han sostenido algunos. Los que iban en procura de justicia real habrían pasado por la imponente entrada y el gran aposento hasta la cámara de cedro, donde adecuadamente estaba el trono del juez real. Verso 23. Hizo fundir asimismo un mar de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo. Su altura era de 5 codos y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Los mares eran objetos comunes en los templos antiguos y a veces tenían agua corriente. En el caso del templo de Salomón, quizá el agua provenía de cisternas subterráneas. El propósito del mar era para que los sacerdotes se lavaran en él. En los relieves asirios se representan palanganas de un tamaño considerable, pero ninguna se puede comparar con el mar de Salomón. Las palanganas antiguas, las más grandes que se conozcan, son muy inferiores a este gran lavatorio de bronce del templo de Salomón. Sin duda era una obra maestra, sin par, que producía admiración a todos. Verso 40. Asimismo hizo Hirán fuentes y tenazas y cuencos. Así terminó toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová. Cada fuente contenía 40 batos, que de acuerdo con las estimaciones más recientes, equivalían a unos 879 litros. Escritores anteriores daban una estimación de 1.454 litros, lo que pesaría casi 11 toneladas y media. Resulta difícil comprender cómo podían transportar los vehículos antiguos una carga tal. 5 estaban al norte del templo y 5 al sur, probablemente cerca del altar, pues servían para que se lavara lo que se ofrecía en holocausto. Verso 47. Y no inquirió Salomón el peso del bronce de todos los utensilios, por la gran cantidad de ellos. Fue tan grande la cantidad de bronce empleado en la construcción de los utensilios que no fue pesado. Este bronce había sido tomado por David de las ciudades del Tibat y Cun, ciudades de Hadadezer, rey de Soba, en Siria. Grandes cantidades de bronce se han encontrado en el antiguo Cercano Oriente. Verso 48 al 51. Entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová, un altar de oro y una mesa también de oro, sobre la cual estaban los panes de la proposición, 5 candeleros de oro purísimo en la mano derecha y otros 5 a la izquierda, frente al lugar santísimo, con las flores, las lámparas y las tenazas de oro. Así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová. Y metió Salomón lo que David
su padre había dedicado, plata, oro y utensilios, y depositó todo en las tesorerías de la casa de Jehová. David había acumulado una inmensa cantidad de plata y oro para el templo y su mobiliario. Muchos despojos tomados en las guerras fueron dedicados al Señor y a la tesorería del templo. Esa tesorería parece haber existido durante algún tiempo. Samuel, Saúl, Abner y Joab, y también David, habían hecho sus contribuciones a esa tesorería. Querido Dios, permítenos a nosotros también colaborar con nuestros recursos y con nuestros talentos para el avance de tu obra en esta tierra. Queremos ser tus colaboradores. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga.